Sistemas administrativos comparados, tema 11, Estados Unidos. Bien, el contexto de los Estados Unidos en cuanto a su sistema administrativo y político es que se trata de un sistema presidencial con estricta separación de poderes. De hecho, los miembros del gobierno no pueden pertenecer simultáneamente al Congreso. Los ministros no actúan como órgano colegiado y se relacionan con el presidente mediante contactos bilaterales o multilaterales, al contrario de lo que ocurre en los sistemas parlamentarios, donde los ministros sí actúan como órgano colegiado. Los ministerios, además, no implantan directamente los programas públicos, sino que lo van a hacer las agencias. Los colonizadores de Estados Unidos buscaban libertad religiosa y económica sin el control de un Estado fuerte. Por eso la Constitución de 1789 combina el pluralismo territorial con el pluralismo social. Esta Constitución tiene 7 artículos y 27 enmiendas. El sistema legislativo se compone de una Cámara de Representantes, elegida por sufragio universal directo y compuesta por 435 miembros, y por una Cámara de Senadores, eh, que son elegidos también por sufragio universal directo. Hay 100 miembros y son elegidos 2 por estado. Las funciones compartidas de las dos cámaras, de la Cámara de Representantes y del Senado, son la elaboración y aprobación de leyes, declaración de guerra, legislación sobre fuerzas armadas y elaboración y aprobación de enmiendas constitucionales. Las funciones independientes de ambas cámaras es que ambas pueden investigar sobre materias de su jurisdicción e iniciar procesos de recusación de funcionarios públicos y del presidente. Además, el Senado participa en las relaciones internacionales y la confirmación de algunos nombramientos realizados por el presidente. Los partidos políticos en Estados Unidos son instituciones semipúblicas sometidas a leyes estatales, también a diferencia de lo que ocurre en los regímenes parlamentarios. Y también hay que tener en cuenta la presencia y gran influencia de los grupos de interés. La Administración Federal, el presidente y su entorno. El presidente de los Estados Unidos tiene las siguientes atribuciones. Dirige la Administración Federal, nombra los cargos de confianza, algunos de estos cargos tienen que ser autorizados por el Senado, propone medidas legislativas, puede vetar determinadas leyes emanadas del Congreso, firma los tratados internacionales, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Su liderazgo depende en buena medida de su capacidad estratégica y de negociación y conseguir implantar su agenda política. Es elegido mediante un colegio electoral y es ayudado por un vicepresidente que también es elegido y que sustituye al presidente en caso de fallecimiento, vacante de destitución. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos tiene un poder menor que el primer ministro parlamentario. Entonces, eso es porque el primer ministro parlamentario, los sistemas parlamentarios, el presidente tiene el apoyo de todo su grupo parlamentario dentro del Congreso, mientras que en el sistema presidencial puede tener a la Cámara en contra del presidente, es decir, aunque sean del mismo partido, no quiere decir que apoyen ciegamente todo lo que éste hace, ya que no existe la disciplina de voto impuesta en los regímenes parlamentarios. El presidente cuenta con una oficina ejecutiva del presidente. Dentro de este complejo se encuentran el Consejo de Asesores Económicos, el Consejo de Seguridad Nacional y la Oficina de la Casa Blanca. La Oficina de la Casa Blanca contiene los colaboradores más estrechos del presidente y también tenemos la Oficina de Gestión y del Presupuesto, que es la que elabora el presupuesto. El Gobierno y las agencias ejecutivas. El Gobierno dirige la burocracia federal bajo el control del presidente. Se compone de ministros, que allí se llaman secretarios de gobierno. Estos secretarios de gobierno son nombrados por el presidente y no pueden tener simultáneamente un escaño en el Congreso.
por lo que hemos dicho de las aportaciones estilistas. Y estos secretarios de gobierno son los máximos responsables de su organización, y también el gobierno se compone de máximos responsables de otras organizaciones. Entonces, el gobierno de Estados Unidos se compone del presidente, los secretarios de gobierno, que son los ministros, y máximos responsables de otras organizaciones. El presidente no celebra reuniones colectivas semanales con los ministros, o sea, no celebra consejos de ministros, sino que los despacha individualmente o a través de pequeñas comisiones internas. Las agencias ejecutivas, hemos dicho que los los ministerios no implantan directamente las políticas públicas, sino que lo hacen las agencias. Entonces, las agencias ejecutivas tienen cierta autonomía, poseer estatutos jurídicos en derecho público, presupuesto y personal propios, y relacionarse con el Congreso y grupos de interés sin la intervención del ministro. El presidente puede nombrar 4.500 cargos directivos de las agencias. El presidente sigue sus actividades a través de la Oficina del Presupuesto y mediante el contacto directo con sus directores, muchos de los cuales, como hemos dicho, los han nombrado. Sus programas son autorizados, financiados y controlados por los comités y subcomités del Congreso. Las comisiones y agencias reguladoras son formalmente independientes del Congreso y del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo revisa la actividad regulatoria ex ante. Y el Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo de Política Económica hacen el seguimiento de agencias independientes y pueden limitar su autonomía. Las relaciones entre el presidente y el Congreso. El presidente debe asegurarse el respaldo del Congreso para que se aprueben sus iniciativas legislativas, sus propuestas presupuestarias y para el nombramiento de ciertos cargos del Poder Ejecutivo y del Judicial. El presidente puede vetar la legislación del Congreso y puede hacer recomendaciones al Congreso. La falta de disciplina de voto dificulta el apoyo estable de su propio partido dentro del grupo parlamentario. El Congreso supervisa la actividad de las agencias ejecutivas sin tener que contar con la comunicación del secretario de gobierno. El Senado autoriza algunos nombramientos presidenciales, pero el presidente puede ignorar esta autorización nombrando cargos interinos. Una forma que tiene el presidente de eludir esta autorización del Senado. Si cree que ciertas candidaturas no van a ser aprobadas por el Senado, puede nombrarlos de forma interina. Los comités del Congreso autorizan la financiación de los programas de las agencias. El Congreso puede vetar las decisiones presidenciales. De ahí lo que dijimos de la importancia de la capacidad estratégica y de negociación del presidente. Y la Oficina de Cuentas Públicas comprueba que las agencias han ejecutado el presupuesto eficientemente y de acuerdo con la legalidad. La función pública, categorías de empleo público. Con la Pendleton Act de 1883 se crea el sistema de función pública, erradicando así las cesantías. Las cesantías suponían que con cada cambio de gobierno todos los funcionarios eran despedidos y sustituidos por algunos pertenecientes al nuevo partido, al nuevo gobierno. A partir de esta ley, del TON Act, pues se garantiza la permanencia de estos funcionarios. La Administración Federal cuenta con 4 grupos de empleados públicos: funcionarios públicos de la escala general, servicio excepcional, servicio ejecutivo senior y cargos de designación política. La escala general se divide en 15 niveles y se compone de funcionarios de carrera reclutados de forma meritocrática. Se accede a la escala general con el título educativo requerido y con la experiencia previa en la empresa privada y exámenes de acceso práctico. En Estados Unidos se aprecia una proliferación de especialistas frente a generalistas no dentro de las categorías de empleo público. Los cargos de designación política y la función pública directiva. A partir de 1978,
la cúpula directiva de las agencias está formada por un primer círculo de cargos de designación política, la mayoría son personas que proceden del sector privado, y un segundo círculo de funcionarios públicos nombrados por criterios meritocráticos, sería Servicio Ejecutivo Senior. Este servicio ejecutivo senior se ubica entre los cargos de designación política y la escala general. Se procura con ello una función pública no necesariamente partidista, más bien generalista y con cierta movilidad entre agencias. Solo un 10% del servicio ejecutivo senior pueden ser cargos de designación política. Se garantiza que un 90% son reclutados de forma meritocrática. Las entidades territoriales. Las entidades estatales. La mayoría de los programas públicos se implantan en nivel estatal o en local. Eh, Hay una gran variedad de estados en cuanto a su organización y a las competencias que poseen. Todos los estados tienen asamblea legislativa bicameral, salvo Alaska. Cada estado se divide en distritos para los que los ciudadanos eligen uno o más representantes cada 4 años. El gobernador del estado puede ser reelegido, salvo en Virginia, y en caso de que su puesto quede vacante es sustituido por el subgobernador. El gobernador envía al Poder Legislativo el presupuesto para su aprobación. También puede enviar propuestas legislativas a la Cámara y tiene que aprobar o vetar las disposiciones del legislador en un tiempo tasado en las leyes estatales. Puede nombrar un alto número de cargos. Dirige la administración del Poder Ejecutivo y puede emitir órdenes ejecutivas de obligado cumplimiento. Es asesorado por un gabinete. Y los cargos superiores de gobernación son el subgobernador, el secretario de Estado, el abogado general y el tesorero. Son cargos entidades locales. El Estado decide los límites y la capacidad organizativa de las entidades locales, que se encuentran sometidas al principio de ultra vires. Es decir, solo pueden desempeñar las funciones para las que han sido autorizadas, no pueden ir más allá de los poderes que tienen atribuidos. Por debajo del nivel estatal encontramos los condados, municipios y distritos especiales. Serían en España las provincias. La organización administrativa de los municipios sigue dos modelos: modelo presidencial y modelo de consejo gerente. Los servicios comunes que prestan las ciudades son mantenimiento de vías urbanas, parques y zonas de recreo, policía local, bomberos, abastecimiento de agua, servicios culturales, infraestructuras hospitalarias, transporte y planificación urbana. El condado tiene tres formas típicas de gobernarse: a través de un sistema de comisión, de un sistema de consejo gerente o de un sistema de consejo y ejecutivo electos. Los distritos especiales gestionan normalmente un único servicio y estos distritos especiales se crean para eludir los límites impositivos y de endeudamiento impuestos por los estados. Las relaciones intergubernamentales entre el gobierno federal y los estados. En la actualidad se da una gran coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Eh, Se dan relaciones de forma bilateral entre, por una parte, los niveles, el nivel federal y el estatal, y por otra, entre el estatal y el local. Las etapas en las relaciones intergubernamentales en Estados Unidos han sido básicamente dos. La primera, a partir del New Deal, que se sustituye el federalismo dual basado en competencias tasadas de las partes por un federalismo cooperativo que supuso un programa de reactivación económica para salir de la Gran Depresión, ya que favorecía el acercamiento de niveles gubernamentales. Y la segunda etapa, que sería primacía del gobierno federal, lo que se denomina federalismo coercitivo.